Hola, este es el tercer y último vídeo sobre la enseñanza de las matemáticas comprometida con cuestiones de equidad, diversidad e inclusión, y en este tercer vídeo nos centraremos sobre todo en cuestiones de inclusión en la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué es la inclusión y qué es la inclusión en relación con la enseñanza de las matemáticas? Porque hablamos de inclusión de muchos tipos, ¿no? Inclusión social, inclusión laboral. Bueno, pues en la enseñanza de las matemáticas la inclusión es una práctica que tiene que ver con hacer posible la colaboración entre alumnado con habilidades distintas. Todos somos diferentes, todos tenemos habilidades distintas los unos respecto de los otros, pero para algunos alumnos o para algunas personas estas habilidades distintas y distintivas reciben el nombre de necesidades educativas especiales. Bien, pues cuando hablamos de inclusión nos acostumbramos a referir al alumnado cuyas diferencias educativas y necesidades educativas se alejan más de lo estándar, de lo normal. Si estuviéramos pensando en una distribución a modo de campana de Gauss, pues estaríamos hablando del alumnado que representaríamos situado en las colas de la curva de la campana de Gauss. ¿Cuáles son estos grupos de alumnado? Pues son muy diversos. Entre ellos hay alumnado que experimenta dificultades de atención y concentración, alumnado que experimenta dificultades en el procesamiento de informaciones numéricas y a veces con diagnóstico de discalculia, alumnado con talento, con especial talento matemático, alumnado que se relaciona con el mundo a través o desde el espectro autista, alumnado sordo, alumnado que se desplaza en silla de ruedas. Es, como veis, un paisaje muy diverso, el del alumnado con necesidades educativas especiales como el del resto del alumnado. Bueno, pues ¿para qué queremos, no? ¿Por qué queremos la inclusión en la enseñanza de las matemáticas? Pues por lo que os comentaba, porque si favorecemos la colaboración entre alumnado con distintas habilidades, estamos favoreciendo que todo el alumnado tenga acceso a representaciones matemáticas especialmente creativas, poco o no estandarizadas, ¿no? En el aula inclusiva, como en cualquier aula, pero en el aula inclusiva aún más, no todo el alumnado logrará el mismo nivel de comprensión en matemáticas ni llegará a los objetivos últimos de la misma manera, pero sí que en el aula inclusiva todo el alumnado progresará en su comprensión de las matemáticas. Bien, todo esto que os estoy comentando, pues está fundamentado, sostenido por la investigación en educación matemática. La investigación en educación matemática dice efectivamente que el alumnado con necesidades educativas especiales, ¿no?, según nuestra nomenclatura, tiende a ser muy creativo o especialmente creativo en sus prácticas matemáticas, en sus representaciones matemáticas, en sus razonamientos matemáticos. Por eso, como os comentaba, fomentar la colaboración entre alumnado con distintas necesidades educativas especiales o distintas necesidades educativas y, por tanto, con distintas habilidades, amplía en una clase, en un aula, el repertorio de representaciones matemáticas, además de contribuir al desarrollo de una mayor creatividad en el trabajo de matemáticas entre todos los alumnos. Por tanto, excluir el alumnado con determinadas habilidades o el alumnado con habilidades distintas a las más normalizadas, ¿no?, o las más habituales, y excluirlo del aula de matemáticas influye de manera directa en la creación en la creación de oportunidades de aprendizaje matemático. Se crean menos
oportunidades de aprendizaje matemático en principio, ¿no? Según lo que nos dice la investigación. Una estrategia en este sentido, una estrategia comprometida con prácticas y con el principio de inclusión es la estrategia de promover abiertamente la utilización y conexión de distintas representaciones matemáticas verbales, orales, escritas y no verbales, visuales, icónicas, simbólicas, auditivas, gestuales, etc. Vale. Vamos a ver, como en los anteriores vídeos, vamos a ver ejemplos de aulas, en este caso de aulas inclusivas, especialmente inclusivas, con alumnado que tiene distintas habilidades y que comparte con el resto de la clase representaciones matemáticas creativas, poco estandarizadas. Son ejemplos de aulas, los 3 ejemplos que he escogido son ejemplos de aula donde el profesorado reduce a lo mínimo, solo cuando es necesario, el trabajo con tareas distintas para unos y otros alumnos. Diferencia solo cuando lo considera estrictamente necesario. No es una pauta, no es una regla habitual en las clases de los ejemplos. Bueno, el primer ejemplo es un ejemplo en el aula de primaria y aquí el maestro plantea una actividad con figuras tridimensionales de madera y una de las cuales era una pirámide con base cuadrada. Y la actividad consistía, los chicos estaban sentados en pequeños grupos, en mesas con 4 o 5 chicos alrededor de cada mesa y la tarea era que trataran de explicar cómo describirían cada una de las figuras, en particular la pirámide con base cuadrada, cómo la describirían por teléfono a un amigo. Bueno, a muchas personas pues nos resulta complicado imaginar cómo se puede ver en matemáticas sin utilizar los ojos, cómo se puede visualizar lo que no se ha visto o lo que todavía no se ha visto. Yo siempre recuerdo el caso de Euler, ¿no? Leonhard Euler, el gran matemático, en los últimos 17 años de su vida pues había perdido totalmente la visión, era ciego y creó casi los teoremas y los descubrimientos matemáticos más importantes los realizó en esos 17 años, ¿no? en los que no podía ver con los ojos. Bueno, pues en esta clase, de este ejemplo, había un chico ciego de nacimiento y a diferencia de otros compañeros, él lo que hizo fue estar tocando, había una pirámide de madera de base cuadrada y otras figuras para cada grupo de alumnos, en cada mesa, y este chico cogió la pirámide, la estuvo tocando, manipulando, y antes de explicar cómo él describiría esa figura por teléfono a un amigo. Otros chicos de ese grupo pues no utilizaron el sentido del tacto y realmente de los 3 chicos, había 5 chicos, ¿no? Hubo otros 3 que no eran ciegos, que no tocaron para nada la pirámide, otro que sí que podía ver con los ojos, pues sí que la estuvo tocando un poco cuando vio el compañero ciego que la tocaba, ¿no? La pirámide. Y estos otros chicos, pues que no tocaron la pirámide, hicieron unas descripciones de geometría bastante estática, ahora veremos, ¿no? El chico que no veía con los ojos habló de una figura, dijo: yo explicaría por teléfono a un amigo que esta figura primero es un cuadrado, primero grande. Voy leyendo de la diapositiva. Es un cuadrado primero grande. Estas fueron sus palabras. Al ir subiendo por las caras, dijo, los cuadrados son cada vez más pequeños, hasta que llegas a un punto y la figura se acaba. Bueno, pues esta es una magnífica descripción de la pirámide, una descripción dinámica, cómo se va construyendo la pirámide. Y mientras explicaba esta descripción, este chico pues sostenía la figura, sostenía la pirámide y la iba tocando, iba haciendo
con las manos, los movimientos, los gestos, según en qué lugar de la figura estaba cuando iba avanzando en la descripción. Primero la base, luego las caras y finalmente el vértice donde confluyen las caras triangulares de esta pirámide. Los movimientos de las manos de este chico iban coordinados con los movimientos de los ojos de los otros chicos, ¿no? Que iban mirando la pirámide y iban escuchando a su compañero. Bueno, este significado de la pirámide de base cuadrada como un montón de cuadrados decrecientes es una representación matemática creativa y distinta con respecto a los otros significados para esta pirámide que surgieron en este grupo. La representación gestual y verbal de la pirámide de este chico indicaron un modo dinámico en el cual él percibía la figura y la describía a los otros para que también la percibieran de este modo, ¿no? Para él el vértice, ¿no? El vértice de la pirámide, el vértice donde van a parar las caras triangulares, estaba al final de un proceso en el cual sus dedos se iban acercando cada vez más hasta encontrarse, ¿no? En ese vértice de encuentro de las caras triangulares. Bueno, el maestro de esta clase tenía preparada una ficha para después de esta actividad donde los alumnos tenían que poner por escrito pues, las relaciones que habían encontrado en las distintas figuras, las relaciones entre la cantidad de aristas, la cantidad de caras y la cantidad de vértices para cada figura. Y otros chicos efectivamente habían planteado descripciones de la pirámide estandarizadas respecto a la cantidad de caras, de aristas y de vértices que tiene la pirámide. El chico que no veía con los ojos, con habilidades distintas, si hubiera estado fuera del aula o fuera del trabajo de este grupo, pues difícilmente habría surgido, se habría compartido con esa naturalidad la descripción dinámica de la pirámide que él propuso. Bueno, vamos a un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo vuelve a ser un ejemplo en un aula de primaria, que es diversa como todas las aulas, pero esta en concreto pues la he escogido porque es un aula donde había un chico, era una chica, con un diagnóstico del equipo del centro de atención psicopedagógica había realizado el año anterior un diagnóstico de discalculia, ¿no? La discalculia, dicho así muy resumidamente, es una condición del desarrollo del sentido numérico que dificulta la comprensión de ciertas operaciones matemáticas. Por ejemplo, y en particular, por ejemplo, pues, para alguien con discalculia, aunque hay mucha diversidad también dentro de este espectro, ¿no? Pero alguien con discalculia pues, tendrá dificultades para recordar las tablas de multiplicar, eso le puede resultar complicado, ¿no? Alguien con esta condición del desarrollo, aunque bueno, seguramente no es tan importante, ¿no? Recordar las tablas de multiplicar. En cualquier caso, los alumnos con discalculia tienden a procesar la información numérica mediante apoyos visuales y diagramas que pueden ser de ayuda no solo para ellos, sino para los otros alumnos, ¿no? Que están haciendo matemáticas con ellos. Bueno, pues en este ejemplo, en esta clase, los chicos habían estado trabajando un problema de enunciado verbal. Estos son datos son un poco antiguos, ¿no? De hace 3 años. Bueno, y en esta aula, pues el problema era lo leo: Elena tiene muchas canicas y decide regalar algunas a sus 3 amigos. Si da 4 a cada uno, ¿cuántas canicas regala? Bueno, pues este es un problema, la información numérica. Como veis, son los 3 amigos y las 4 canicas para cada amigo, y la pregunta es una pregunta del tipo ¿cuántas? O ¿cuántos? ¿No? Una pregunta de este tipo. Hay, por tanto, el concepto matemático de incógnita conectado con el concepto de cantidad.
Bien, pues con el problema escrito en la hoja los alumnos tenían el dibujo de los 3 amigos de Elena, no había ningún dibujo para las canicas, no había ningún dibujo para Elena. Bueno, pues con esta tarea, con este problema, puesta de este modo en las hojas para los chicos, pues la mayoría de los alumnos plantearon la multiplicación de 3 por 4 y el resultado de 12 canicas, las 12 canicas que Elena regalaba. Pues la chica, la compañera con discalculia, realizó una representación especialmente creativa. Ah, para ella, cada alumno, ella hace un dibujo en su cuaderno, cada amigo de Elena lo representó con un rectángulo y dividió el rectángulo en 4 partes que parecían iguales, ¿no?, en su dibujo, y cada parte igual era para ella la cantidad de una canica. Y la suma de las partes de los 3 rectángulos le llevó a las 12 canicas. Bueno, esta era una representación pues, que uno de los chicos le decía, bueno, pero esto no se hace así, ¿no? Le iba diciendo a la chica y ella decía, no, yo así me aclaro. Y el otro le decía, no, es que no se hace así. Está claro que este problema se puede matematizar con una multiplicación. Y está claro que esta chica no representó la multiplicación con notación simbólica, como lo hicieron sus compañeros, sino que representó un diagrama, matematizó la situación con un diagrama que representaba la suma de las 12 canicas. Su grupo, entre otras cosas, su grupo le decía, bueno, es que esto no está bien, porque es un problema de multiplicar, le decían, ¿no? Se ve en la grabación como le dicen, es que este problema es de multiplicar, no lo estás haciendo bien. Y cuando le fueron insistiendo, ella al final, al lado del 12 que había escrito en su cuaderno, puso el símbolo de la multiplicación y por 1, y dejó escrito 12 por 1 y dijo, vale, yo también he hecho una multiplicación, puso 12 por 1. Vale. Y ella explicó, es como si Elena tuviera 12 amigos y le diera una canica a cada uno. Bueno, esto es magnífico, porque la mayoría de los alumnos interpretó que la tarea era encontrar la multiplicación que resolvía el problema, pero esta chica interpretó que la tarea era resolver el problema, lo cual es mucho más amplio y da juego a una aproximación al problema mucho más creativa, abierta, flexible. La representación alternativa con su diagrama de esta chica pues fue una oportunidad en esta clase para comparar la matematización de este problema mediante 3×4 o 4×3 con la matematización mediante 4+4+4, los tres grupos de 4 en los rectángulos, con la matematización de la suma de las cantidades, de las 12 cantidades. Está claro que las dos matematizaciones dan respuesta a la incógnita, que es una cantidad, ¿no? En este caso. Vamos a un tercer ejemplo. Vamos a un tercer ejemplo sobre lo que ocurrió en una clase de geometría, de enseñanza de la geometría. Esto es un ejemplo en secundaria. La profesora había dado unas fichas con un cuadro dibujado que también estaba proyectado en la pizarra digital del aula. Y el cuadro, como podéis ver, era un diagrama con 6 segmentos que representaban líneas rectas, partes de líneas rectas. Algunas se cortaban dentro del cuadro, otras parecían paralelas, pero bueno, en cualquier caso, las posiciones relativas entre las líneas no se habían dicho en la tarea. Bien, pues la profesora de esta aula me explicó que era una tarea que ella había planteado para que el alumnado trabajara conjeturas, el razonamiento hipotético y deductivo, para que trabajara en torno a las propiedades de los ángulos formados por líneas rectas y por líneas no paralelas.
y por eso pues pedía buscar todos los ángulos, primero buscar todos los ángulos formados por las líneas del cuadro y luego discutir cómo eran estos ángulos. Y no les preguntaba cuánto miden estos ángulos, sino que les preguntaba cómo son, para no ir directamente solo a la propiedad de la medida de los ángulos, que esa es una confusión, ¿no? A veces los alumnos de estas edades también en primaria, pero siguen en secundaria persistiendo en confundir la medida del ángulo con el ángulo, ¿no? Entonces la pregunta era muy interesante porque les preguntaban cómo son, no les preguntaba cuánto miden. Bien, pues uno de los alumnos en esta clase, con un plan individualizado por diagnóstico del espectro autista, TEA, que acostumbramos a decir en corto actualmente, hizo una representación preciosa, ¿no? Porque él representó con gestos triángulos virtuales, lo que yo le llamé entonces, dije, bueno, está haciendo triángulos virtuales, los está visualizando. O sea, lo que hizo este chico fue que con los gestos de las manos dio continuidad a las líneas fuera del cuadro y marcó con las manos, fue señalando con las manos distintos triángulos que se iban creando si alargábamos, si él extendía, marcaba la extensión de algunos de los segmentos. Al comprender los gestos de su compañero, otro alumno del grupo dijo que entonces si dos líneas del cuadro se alargan y no acaban formando un triángulo, entonces seguro que esas dos líneas ya sabremos que son paralelas porque se estarán cortando si forman un triángulo. Bueno, esto es un razonamiento que de alguna manera se promovió con la representación, con los gestos, ¿no? Con la representación kinestética de gestos que había estado con su cuerpo, que había estado haciendo este chico, ¿no? El chico con diagnóstico de TEA. Bueno, pues gracias a las representaciones de estos triángulos virtuales, este otro alumno del grupo dijo que además de encontrar los ángulos y de ver cómo eran, a lo mejor también los podían medir, porque ellos sabían que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Bueno, pues el teorema de la suma de los ángulos de un triángulo surgió también gracias a que se habían representado con gestos esos triángulos, extendiendo algunas de las líneas fuera del cuadro. Con este chico, el chico con diagnóstico de desarrollo de condición del espectro autista, pues había ido desplazando las manos de manera horizontal y moviéndola en la ficha con el cuadro dibujado, y cuando había llegado a que los dos segmentos, las líneas que extendían los segmentos, en los casos en los que se cortaban, pues entonces él hacía con las puntas de los dedos, señalaba, decía aquí hay un vértice, ¿no? Señalaba la idea de vértice. Bueno, pues este chico con un plan individualizado marcó estupendamente hasta 3 triángulos virtuales con gestos para indicar los puntos de intersección formados por los segmentos de líneas extendidos, estos vértices pues, virtuales, de esos triángulos virtuales, y acabó representando pues, partes de las líneas, puntos que no existían en el diagrama inicial, en el cuadro inicial, pero que ayudaban a pensar las preguntas sobre el cuadro inicial. Bien, pues al final, otros alumnos también empezaron a utilizar gestos para representar líneas que se alargaban fuera del cuadro y que no se cortaban, y razonaron así que esas líneas pues, eran efectivamente paralelas y que no parecían estarse cortando en ningún punto. Y bueno, en realidad todo esto tuvieron la suerte de ver estas representaciones distintas, ¿no? de los ángulos, de las líneas del cuadro, pues en el grupo de trabajo donde estaba este chico, pero la profesora del aula, pues cuando vio lo que estaba pasando en este grupo, ella luego en la pizarra digital
quiso reproducir el mismo razonamiento que habían seguido en ese grupo y realizó los gestos en la pizarra que había visto que hacía el chico con autismo. Bueno, la profesora, bueno, empezaron a razonar de manera deductiva a partir de esos gestos, de esas representaciones, y la profesora dio total crédito al chico que había empezado con esa representación, con gestos fuera del cuadro. Ella explicó que esa era una idea excelente de su compañero, del compañero de clase. Bien, pues no os doy más ejemplos, como en el resto de vídeos, pues estos son solo algunos ejemplos para plantear, poner sobre la mesa la idea de una enseñanza de las matemáticas comprometida con el diseño universal para el aprendizaje. Y en particular con la inclusión, porque el argumento pues, sigue siendo que las prácticas pues, inclusivas, equitativas, de atención y respeto y recursos basados en la diversidad esta enseñanza de las matemáticas es beneficiosa para todo el alumnado, no solo para unos pocos. Y hemos explicado hoy en este vídeo la estrategia de promover abiertamente distintas representaciones matemáticas en las aulas inclusivas con alumnado que tiene distintas habilidades. Esta estrategia facilita la utilización, la aparición de representaciones matemáticas especialmente creativas, poco estandarizadas, que a su vez apoyan la comprensión de conceptos y razonamientos matemáticamente bastante complejos que con una o con solo dos representaciones y a veces no conectadas, pues difícilmente construiremos, difícilmente aprenderemos. Bien, pues ya vamos acabando. Este ha sido el tercer vídeo de esta serie de 3. El argumento principal de los 3 vídeos es que la equidad, la diversidad y la inclusión tienen maneras concretas de interpretarse en la educación matemática. Pueden pensarse de manera general, pero en educación matemática y en la enseñanza de las matemáticas están asociadas con estrategias concretas, estrategias fundamentadas con éxito o con resultados fundamentados en la investigación en educación matemática. Dicho esto, no hay fórmulas mágicas en la enseñanza, esto está claro. No hay fórmulas mágicas, pero sí que hay estrategias y pequeñas acciones que marcan diferencias importantes hacia el aprendizaje matemático con comprensión de todo el alumnado. Pequeñas cosas, pequeñas estrategias, pequeñas acciones que de manera recurrente marcan diferencias cualitativas, de calidad en la enseñanza de las matemáticas. Estas pequeñas acciones yo siempre digo que son menos una obligación, aunque estén recogidas en el marco del diseño universal para el aprendizaje del currículo, de la legislación vigente, aunque estén recogidas por la legislación, ¿no? Por las reglas que nos norman, ¿no? Por las normas, son menos una obligación que una responsabilidad. Yo siempre digo, afortunadamente a lo largo del territorio hay maestros, profesores de matemáticas magníficos y con este sentido de la responsabilidad hacia con la equidad, la diversidad y la inclusión en la enseñanza de las matemáticas. Sabéis que la enseñanza de las matemáticas en la escuela no es una actividad neutral, sino que según cómo las decisiones y las acciones y las prácticas que favorezcamos, estaremos favoreciendo al alumnado o unos aprendizajes por delante de otros y unos grupos de alumnos por delante de otros. Para acabar, pues vale la pena que nos preguntemos hasta qué punto y cómo cada uno de nosotros tenemos en cuenta la equidad, la diversidad y la inclusión en nuestra enseñanza
de las matemáticas. Esta es una pregunta crucial para seguir creciendo, seguir aprendiendo más y mejor sobre la enseñanza de las matemáticas para un aprendizaje con comprensión para todo el alumnado. Gracias.